Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues un gusto estar aquí con ustedes. De antemano agradezco enormemente a la Escuela Judicial, al programa de difusión de cultura jurídica de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. De verdad que les agradezco enormemente esta invitación. Yo digo que estoy de suerte porque para mí era quizá una expectativa, un sueño hecho realidad, el que yo pudiera estar frente a este auditorio tan selecto, tan especial, tan crítico, muy, muy importante para mí. De verdad que me da mucho gusto que pueda yo venir a hablar de un tema pues muy importante, muy interesante, porque el tema que hoy me ocupa hablar pues es un tema referente a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a la adolescencia. Estamos en una era ya desde hace muchos años en donde pues este sector se ha disparado en todos los sentidos, en todos los escenarios de nuestra sociedad. Pero bueno, algo muy preocupante que enfrentamos hoy es en el sector de la sociedad y lo que conforma el sector de la sociedad en sus ámbitos como el familiar, el personal, pues ha trascendido mucho a la comisión de los hechos delictivos. Y ahí los actores principales, queridos amigos, queridos espectadores, televidentes, quienes tienen la oportunidad de sintonizarnos y de que me estén escuchando en este momento, pues se parte para que toda una estructura de justicia desde hace ya algún par de años se implementara para que pudiéramos seguir pues un sistema, una plataforma especializada para las niñas, niños y sobre todo los adolescentes que pues ya nos han rebasado incluso en ciertas conductas delictivas. Yo he tenido la oportunidad, porque quiero decirles que orgullosamente soy un defensor público y he estado en diferentes ámbitos, como por ejemplo en los juzgados para adultos, en los juzgados de control y juicios orales para adultos, y pues ahora que estoy involucrándome bastante en este tema de los adolescentes y de los actos que van en contra de lo que nos establecen las leyes, pues me he quedado verdaderamente sorprendido de cómo estos jóvenes ya a corta edad han empezado a potencializar este tipo de conductas. Antes de entrar al tema, antes de que yo les pueda decir pues cuál es el tema que me ocupa el día de hoy, quiero agradecer enormemente al director del Instituto de la Defensoría Pública, al doctor Alberto Cervantes, quien me permitió y me dio acceso a que yo pudiera hablar del papel del defensor público en el sistema especializado para adolescentes. Un saludo, estimado doctor y amigo, gracias por permitirme estar aquí en este foro que yo considero muy importante. También agradezco enormemente, como ya lo mencioné al principio, a la Escuela Judicial que me abre las puertas de manera muy fraternal. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial. Y pues en ese sentido, el tema que yo quiero platicar, comentar con todos ustedes, es la importancia del defensor público en el proceso judicial penal para adolescentes, un enfoque de inclusión y protección de los derechos humanos. Este tema me gustó mucho cuando estuvimos aquí fraguando la situación de qué tema pudiéramos platicar que incluyera adolescentes, que incluyera defensor público, institución de la Defensoría Pública, derechos humanos y sobre todo el tema que yo considero toral, el tema que yo considero importante, el de la inclusividad, el de la inclusión, ese verbo de incluir un tema de actualidad, un tema muy ligado a muchos otros temas y derechos fundamentales que es la inclusividad. Y decía, bueno, ¿cuál será el sesgo, el caminito que pudiéramos enfocar del tema de la inclusividad en relación al proceso de los adolescentes
¿Y cuál es el papel fundamental que el defensor público desempeña en este proceso para adolescentes o para niños o para niñas? Entonces, pues dije, me parece que el Instituto de la Defensoría Pública, en este caso del Estado de México, se amalgama con lo que es el papel y la función del defensor público. De manera muy general, debemos contemplar que todas las defensorías públicas de las entidades federativas de cada uno de los estados que conforman la República Mexicana, bueno, están en un desarrollo a la par del cual realiza el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México. Pero yo, con mucha presunción, quiero decirles que la Defensoría Pública del Estado de México es progresista, es futurista, es visionaria, pero además ha sido sumamente competente en la cuestión de poder establecer toda una estructura, toda una maquinaria importante de capacitación, sobre todo desde la cúpula más alta hasta la base, y digo base con mucha satisfacción porque el papel que desempeñan los defensores jurídicos pues es importantísimo. El papel del defensor público en materia civil, en materia familiar, en materia de amparo, en materia de responsabilidades administrativas, en materia mercantil, no se diga en materia del sistema especializado para adolescentes, es trascendental. Por eso digo la base, porque la base es aquello que sostiene un enorme edificio, una estructura X determinada. Entonces, en ese binomio del Instituto de la Defensoría Pública y el defensor público se resume esa parte importante que yo sí quiero destacar y que nos sentamos orgullosos quienes pertenecemos al Instituto de la Defensoría Pública, quienes pertenecemos al sistema de defensores públicos, a los que realizan una labor administrativa o cualquier función, actividad dentro del instituto. De verdad que cada granito que se pone para que sea punta de lanza, para que sea un factor importante en el cual focalicemos ese destacadísimo papel de los defensores públicos como una verdadera vocación, pero una vocación nata. Entonces yo no quise dejar de lado lo que es propiamente el instituto y lo que es el papel del defensor público. Pero vamos entrando en contexto, vamos entrando poco a poco en la materia del papel del defensor público en el proceso judicial penal para adolescentes. Yo me acuerdo hace como unos 18 años aproximadamente, si no es que entre 15 y 20 años, por allá existían las preceptorías juveniles. Las preceptorías juveniles que ciertamente desempeñaban ya un papel muy importante en los procesos penales de los adolescentes. En ese tiempo les llamábamos, si no estoy mal, menores infractores. Ya es un término que se ha redimensionado nuevamente con este tema de los adolescentes, pero las preceptorías juveniles realmente eran un pequeño juzgado, un órgano jurisdiccional pequeño. Esto lo comparo con lo que ahora tenemos ya verdaderamente en juzgados de control especializados en adolescentes, juzgados de juicio oral especializados en adolescentes, juzgado de ejecución especializado en adolescentes y tribunales incluso de tratamiento de adicciones para adolescentes, que también es otra cara de lo que pudiéramos contemplar como un proceso para adolescentes. Entonces, en aquellos entonces, con esa estructura, pues voy a decirlo así, un poco pequeña, se realizaba todo un proceso que tenía similitud, que tenía una semejanza con lo que era el proceso penal, con lo que ahora vemos que es el sistema
inquisitivo o el sistema tradicional de los procesos. Se asemejaba en la mayoría de los procesos de las preceptorías juveniles. Funcionaron por muchos años. Las preceptorías juveniles tenían un área de trabajo social, tenían una área de psicología, tenían un área de medicina, y en mi experiencia quiero decirles, y se los comparto, funcionaban muy bien, funcionaban bien. La mayoría de preceptorías juveniles se ubicaban en municipios importantes, en donde incluso las preceptorías juveniles llegaron a pertenecer a las administraciones municipales de, valga la redundancia, de alguna entidad, de algún municipio. Y el municipio se hacía cargo de sostener tanto económicamente como en sus recursos materiales y humanos lo que era la preceptoría juvenil. Entonces, vean cómo dio un salto importante la preceptoría juvenil y sus procesos, es curioso que yo lo pueda decir de esta manera, sus procesos judiciales, aunque no eran tan judiciales, pues porque las preceptorías juveniles no pertenecían como ahora a un Tribunal Superior de Justicia, o no pertenecían a un sistema especializado de impartición de justicia como ahora lo tenemos, como ahora lo visualizamos. Pero se fueron manteniendo, y con esto quiero decirles que cuando se dio un salto enorme a esta cuestión de empezar a forjar tribunales especializados para adolescentes, incluso se llegó a pensar que desaparecerían las preceptorías juveniles, pero no, actualmente siguen trabajando a la par o de manera colateral con cada uno de los órganos jurisdiccionales especializados en adolescentes, y aportan de manera muy relevante ese apoyo y ese, yo le digo, seguimiento dentro de un proceso o fuera de un proceso. Y digo dentro de un proceso porque hay adolescentes que ya han recibido su sentencia, su resolución, su medida de sanción, y están siendo supervisados por preceptorías juveniles o preceptorías, más bien aclaro nuevamente, únicamente por preceptorías. Hay adolescentes que dentro de juicio, y una vez que están en tratamiento, tienen que asistir a estas preceptorías o tienen que trabajar en los centros de internamiento para darle seguimiento a su reforzamiento, con esa visión de reinserción y de reintegración, bajo ese concepto de integralidad que debe de tener el menor, la niña, el niño y el adolescente. En fin, con esto me voy enfocando pues a una titularidad de derechos. Esa titularidad de derechos, para que nosotros podamos entender a qué me refiero con este enfoque de inclusión y protección de los derechos humanos, pues precisamente se liga a esa titularidad de los derechos, porque en este escenario el actor principal o los actores principales, ¿quiénes son? Yo lanzo esa interrogante, que no es muy difícil de entender. La titularidad de los derechos, pues precisamente descansa en esa inclusividad sobre los adolescentes. Todo mundo estamos enfocados en ellos. Nosotros, que ellos, como personas tiernitas, como personas que están en una plenitud de desarrollo, que tienen a flor de piel, se les proteja en lo máximo. Y por eso hoy hablamos de principios fundamentales en el derecho de los adolescentes, de las niñas, de los niños, como el interés superior del menor. Ese principio fundamental de interés superior del menor se consagra y se guarda así como en las iglesias, a donde se guarda al Rey de Reyes, que es el sagrario. Así lo mismo ese principio de inocencia que conlleva cada una de las personalidades
de estas personas en plenitud de desarrollo. Entonces, lo podemos traducir como la genuina inclusión en los adolescentes en participar plena y efectivamente en igualdad de condiciones en las diferentes etapas del proceso penal. Y esas diferentes etapas del proceso penal se desprenden cuando podemos decir que se suscitó un hecho delictuoso en el que participó un adolescente, en el que participó posiblemente una niña, un niño, dentro de lo que ahora entendemos como los grupos etarios. Entendemos grupos etarios dentro de esa condición de edad señalada de 12 a 14, 14 a 16 y 16 a 18 años. Desde el primer contacto en donde el defensor público pueda asistir al niño, niña o adolescente, se ve esa inclusividad. Ahí está esa inclusividad, sin distinción de ningún gesto de rechazo, sin distinción de alguna circunstancia que pudiera aparentar el no poder apoyar de manera jurídica para brindarle la orientación en lo que se requiera desde el momento de la comisión de un hecho delictuoso. Entonces, desde allí empezamos a visualizar la figura del defensor público para que pueda nombrarse y le dé la orientación jurídica pertinente a este menor. Y fíjense que eso es importantísimo porque a veces nos vamos directamente a la situación de pues, la sede del Ministerio Público, la niña, el niño, el adolescente llegó ante el Ministerio Público, se empezó a trabajar la carpeta de investigación y hasta ahí se hizo presente el defensor público. No, también se puede dar la situación de que el papel del defensor público esté un poquito antes de que lleguemos a ese lugar del Ministerio Público o de la Fiscalía. Por ende, si después de haber superado esa etapa en la que el Ministerio Público tuvo la oportunidad de integrar una carpeta de investigación en donde fue muy necesario, vital y además de parámetro de legalidad el que el defensor público pudiera darle asistencia a ese adolescente ante el Ministerio Público, pues bueno, ¿qué podemos decir si el Ministerio Público, una vez que integra su carpeta de investigación, se ve en la imperiosa necesidad pues de llevar este asunto ante otra sede, ante otra instancia, que es el juez de control especializado en adolescentes, en donde pues ni hablar, ahora sí como decimos en ese término tan coloquial, ni hablar, el adolescente tuvo que ser remitido a otra instancia ya de carácter judicial, no ante esa instancia que lo es el Ministerio Público o el fiscal. Aquí ya preveemos que la situación pues se tornó un poquito más delicada, ¿no? Un poquito más difícil para ese niño o adolescente y su entorno familiar, porque finalmente el entorno familiar es el que también en un determinado momento se ve afectado. Entonces, la participación del defensor público en los juzgados de control especializados en adolescentes, pues también va a ser vital, también va a ser de importancia, de mucha relevancia, porque ahí es a donde el defensor público seguirá dándole esa inclusividad al menor adolescente sin distinción de nada. En esa primera etapa de que el juez de control pueda, si fue un delito flagrante, pues pueda calificar de legal esa detención y que el defensor público pueda argumentar adecuadamente si esa detención se llevó conforme a derecho o si no se llevó conforme a derecho. Pero seguimos teniendo ahí latente la oportunidad de que el defensor está allí, de que el defensor público está a pie juntillas brindando la orientación jurídica
sea quien sea del estatus social que sea de pueblo o comunidad indígena como sea, si el adolescente tiene una orientación sexual diversa, si el adolescente tiene más bien si la postura de la defensa, porque me estoy enfocando mucho en la cuestión de la participación de la defensa, tiene que ser con perspectiva también de género. De esa manera, creo que podemos desentrañar y ver diáfanamente el papel del defensor público en el proceso judicial penal para adolescentes, porque la inclusividad se refiere a eso, desde el control de detención, en que si es una niña, si es un niño, si es un adolescente, si ese sujeto activo es de pueblos y comunidades indígenas, si algún adolescente es perteneciente a alguna comunidad LGBTIQ y más. Si esa persona adolescente, como ya lo mencioné, es de una orientación sexual diversa, es de un sexo, un género diverso, es todo un tema esta situación de la terminología en cuestión a este tipo de comunidades, pero quiero mencionarlo de esta manera. Si esas personas tienen alguna capacidad diferente, o como también podemos decir, tienen algún tipo de discapacidad, para que el defensor público se adecue a esa defensa y pueda hacer un ajuste razonable al procedimiento y pueda enfocar sus habilidades de defensa de esa manera en la práctica de la inclusividad. Si esas personas incluso son personas migrantes, también nos hemos dado la tarea en determinados lugares geográficos, nos hemos encontrado con situaciones en donde, pues ahora lo hemos visto en la televisión, las caravanas inmensas, el grupo de personas que en búsqueda de una mejor vida transitan en algún punto geométrico de nuestro continente de un lugar hacia otro lugar. México no es la excepción. Hemos tenido asuntos en donde nos ha tocado representar a niños, niñas y adolescentes extranjeras, con otra nacionalidad. Entonces, ahí está la inclusividad del defensor público. Ahí está ese papel y esa labor tan importante del defensor público de poder asistir a personas migrantes. Esa inclusividad se sigue manifestando en personas que también están sujetas a protección internacional. También nos ha tocado representar a adolescentes que tienen un papel de migrantes o tienen una calidad de protección internacional por alguna situación política. O sea, no ocurre decir, el ejemplo más claro, la situación política, pero que de alguna manera se les tiene que brindar esa situación y el Instituto de la Defensoría Pública pues tiene que tener el personal adecuado para que se aboque a la orientación y a la defensa que ahora se maneja en la terminología de nuestra Constitución, de nuestras leyes fundamentales, de nuestras leyes generales, de nuestras leyes primarias, pues esa situación de la inclusividad y de la capacidad que debe de tener cada uno de los defensores. Comentaba yo, pues también defender con perspectiva de género, esta perspectiva de género que vino como las olas del mar, que cuando llegan y nosotros estamos ahí disfrutando de ellas, pues nos arrasan sorpresivamente. También esta cuestión de defender con perspectiva de género es una capacitación o una vertiente que debe de permear en el defensor público para que pueda desempeñar con ese enfoque adecuado la defensa técnica y adecuada. Entonces, vean cómo en cascada puede mencionarles varias circunstancias en las que el defensor público se ve inmerso, en la que este profesionista
que realiza una labor bella, una labor destacada, y yo a veces puedo decir una labor de corazón y de amor, porque la función que nosotros ejercemos, incluyéndome yo, lo decía porque también soy defensor público, tenemos que hacerlo con esa pasión, dado que el ejercicio que nosotros prestamos, aunque sea por parte del Estado, es con esa naturaleza, con esa vocación y espíritu de servir verdaderamente a esa persona, respecto de las cuales pues me acabo de pronunciar en los diferentes escenarios en los que podamos nosotros brindarle la orientación jurídica a estas personas. Hay un aspecto muy importante, les comento. Nuestro sistema jurídico mexicano se destaca por una situación muy importante. ¿Cuál es? La igualdad y la no discriminación. Bajo ese pedestal, bajo esa base, se sustenta, en mi concepto, el sistema jurídico mexicano. Un sistema, pero ahora sí, de verdad, porque sí lo hemos visto, donde se practique la igualdad en los derechos para todos y donde no haya ninguna discriminación. Y justo esa no discriminación, que puede ser el género y la inclusividad de la especie, encontramos el desempeño del defensor público en el proceso especializado de adolescentes. Entonces, ese principio fundamental del sistema jurídico mexicano lo podemos ver en nuestro estado civil, lo podemos ver en la identidad o en la afiliación política que se da en el escenario de nuestra vida cotidiana como miembros de una vida democrática. Se da en el aspecto de la vida familiar de cada uno de los ciudadanos, se da en la responsabilidad de los familiares, se da en los antecedentes penales, se da en la situación de una condición jurídica. Entonces vean cómo el barco que contiene todo este cúmulo de igualdad y no discriminación se visualiza de esa manera. Incluso lo podemos contemplar en un aspecto tan importante como es la religión, en donde a veces no tenemos esa inclusividad en la defensa. También se puede manifestar en lo que es la apariencia física. Es un tabú que nos ha costado mucho trabajo superar en determinados sectores, por ejemplo en las masculinidades, en el machismo, en el sector de lo que es la masculinidad. Nos ha costado mucho trabajo dar ese paso hacia esa frontera, porque todavía tenemos esos estigmas de la apariencia física que sí nos va apartando un poquito de lo que es la inclusividad, pero es un aspecto que jamás podemos perder de vista en los defensores públicos en ese sentido. No nos debe mover esa situación de la apariencia física, que la catalogamos también como de racismo, ¿no? Es que me ves de esta manera, no te defiendo, es que me ves de esta manera, ya me estás etiquetando. Entonces, la orientación en cuanto a la apariencia física no debe de ser un rasgo de segregación, porque ese es un tema que también quiero abordar como punto muy importante. Se los adelanto un poquito. Las diferentes etapas en las que puede transitar y podemos encerrar como un núcleo, pues es la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Entonces se materializa, se palpa un poquito más en estas situaciones de la apariencia física. Incluso las características genéticas de cada individuo que se pueda manifestar en los adolescentes puede ser un factor que el defensor público jamás de los jamases debe de tomar en cuenta, porque en ese sentido entonces, va restándosele valor a la actividad que realiza de defensa este servidor público.
el defensor público. Tampoco debemos trabajar bajo ese estigma del idioma, de la cultura, de la edad, de la condición social y de las condiciones económicas. Estos últimos factores yo considero que todavía se vienen arrastrando por parte de ciertos sectores de la sociedad y que al llegar a los órganos jurisdiccionales o a los procesos judiciales pues se detecta, se visualiza y empezamos como que a repudiar como defensores. Es algo que sí recomiendo mucho que no lo llevemos a la práctica, porque hace ratito utilizaba esa palabra de etiquetar. Empezamos a etiquetar como defensores públicos en cualquiera de las etapas en las que nos toca actuar, inclusive ya cuando los adolescentes son sentenciados y reciben una medida de sanción en etapa de ejecución especializada para adolescentes y ya están pagando o están siendo sujetos de una prisión de internamiento o de una medida de internamiento más bien, y empezamos a decir, es que se lo merece porque pertenece a una determinada cultura. Por la edad era propicio a cometer ese hecho delictuoso. La condición social bajo la cual vivía este adolescente, que era en X lugar o en determinado momento, lo orilló o fue propicio para que desarrollara este tipo de conductas. Entonces, estos factores, estimados amigos, nos llevan a apartarnos de lo que es la inclusividad. Esa inclusividad como instrumento precioso que ya mencionaba con antelación. Vuelvo a recordar, es decir, a personas sujetas a protección internacional, a personas que pertenecen a alguna comunidad LGBT, TTI, que son de pueblos y comunidades indígenas o que tienen una orientación sexual diversa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no aplicamos ese sistema de igualdad por algún estereotipo, por alguna corriente social, por algún dicho social, nos aparta y empezamos a ejercer un nivel de discriminación. Y me parece que la labor del defensor público no se debe de centrar en esos aspectos, ni siquiera a nivel psíquico, ni siquiera a nivel mental. Debemos de realizar ese papel, los defensores públicos en los procesos penales, con ese tinte de inclusividad, que es el derecho humano importante señalado en nuestro pacto federal, el artículo primero constitucional, que es el que nos da el rango y la directriz constitucional para que nosotros empleemos la mayor protección a sus derechos humanos. Fíjense que ya que estoy hablando en esta cuestión de los derechos humanos enfocadas a los adolescentes con un enfoque de inclusión, como reza el tema, en el año 2005, hubo una reforma importantísima al artículo 18 constitucional. El artículo 18 constitucional se empezó a transformar a partir del año 2005 para sentar las bases de una verdadera estructura y plataforma de los derechos humanos. Ya después, en el año 2008, se siguió transformando este artículo 18 constitucional a la par de otros artículos en la reforma de junio de 2008 con este cambio a los arábigos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y 22 constitucional, para seguir sentando las bases de una reinserción y de una reintegración de los adolescentes como
máxima catapulta de los derechos humanos en ese enfoque de inclusividad. Estarlos incluyendo merced de cada uno de los procesos que se fueron estructurando en nuestra Constitución. Ya después, en el 2011, bueno, ¿qué podemos decir en el 2011? El 2011 fue paradigmático porque ahí se vio un cambio total. El artículo 18 tuvo a bien reformarse y de hacer una invitación para que en todas las entidades federativas se estableciera un sistema y un implemento de instituciones que tutelaran al 100% los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y justo al llegar al año 2016, si mi mente no me falla, en el año 2016 se reforma nuevamente el artículo 18 constitucional para establecer pues un concepto que es base en el sistema de reintegración y reinserción social en los adolescentes y darle ese matiz ya permanente de enfoque de tutela efectiva de los derechos humanos por parte no solamente de los órganos jurisdiccionales, no solamente del derecho, sino de cualquier orden, de cualquier nivel, de cualquier autoridad, de cualquier ente jurídico, para que el adolescente tuviera esa perfectibilidad de reintegrarse y reinsertarse a la sociedad, que es el principio fundamental. Es aquí donde nace el principio fundamental arraigado en la ley del sistema, de la ley nacional del sistema de justicia penal para adolescentes. Aquí nace esta ley tan importante que hoy rige y es marco fundamental del sistema de jurisdicción para los adolescentes. Entonces, aparte de esta ley, bueno, pues se implementan otro tipo de marcos jurídicos, de leyes, de reglamentos, de instrumentos internacionales, por supuesto, este instrumento internacional de la Convención de los Niños y de las Niñas, la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes y, como ya lo dije, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Aquí, justo en el año 2016, tienen su cuna. Ahí se cocinaron estas importantes leyes que ahora ya son todo una realidad para el sistema de adolescentes en la Administración de Justicias. Entonces, veamos, estamos hablando nuevamente para redireccionar y encauzar nuestro tema en la cuestión de la importancia del defensor público en el proceso judicial penal para adolescentes, un enfoque de inclusión y protección de los derechos humanos. De verdad que quiero yo seguir pues como que enarbolando el papel del defensor público, porque es padre de veras ver cómo cada uno de ellos en los diferentes procesos de los adolescentes con verdadera vehemencia nos adaptamos a este sistema de procesos jurisdiccionales. Yo quiero felicitar a todos los que han tenido la oportunidad de ver, de visualizar, de observar esta pequeña cápsula que hoy tengo la oportunidad de disertar para todos ustedes, porque aparte déjenme decirles que un servidor participa en otro programa de red social. Hoy las redes sociales nos han permitido llegar a cada uno de los rincones para llevar la información necesaria, en este caso la cultura jurídica y la asesoría legal, y un servidor participa en un programa también televisivo de transmisión directa que es Más Latino TV. Ahí tengo la oportunidad de todos los jueves a las 7 de la noche de cada 15 días disertar, charlar, traerles a todos ustedes temas de interés jurídico. Yo nunca me voy a cansar de decir
que cualquier oportunidad importante para difundir la cultura jurídica, porque este es un foro de cultura jurídica, este es un foro de conocimientos en donde podemos traerles a ustedes información valiosa que a veces no se tiene el tiempo de poder escuchar y ver en otro tipo de foros, y en donde la sociedad pues también está un poquito al margen de este tipo de información. Así es que me congratula mucho poder decir que me puedan ver, que me puedan sintonizar los jueves de cada 15 días en Más Latino TV con asesoría legal Alan Mauro Ángeles Díaz, un servidor de todos ustedes, orgullosamente defensor público, y les agradezco mucho la intervención. Por acá el staff del programa de difusión cultura jurídica de la Escuela Judicial pues me está indicando que me tengo que despedir de ustedes, no sin antes agradecer nuevamente la oportunidad que tengo de llegar a todos ustedes con un tema, repito, que me apasiona mucho, como lo es la destacada labor de los defensores públicos en cada uno de los procesos judiciales, en donde tenemos la oportunidad de ser inclusivos, de incluir a todos nuestros niños, de incluir a todas nuestras niñas y adolescentes dentro de un abanico de temas jurídicos relativos a la defensa, o en donde se vean inmiscuidos intereses de adolescentes, para ayudarlos, para apoyarlos, para que nosotros seamos las voces de esos adolescentes en el caminar de cada uno de sus procesos judiciales, y que les podamos ayudar en lo máximo en nuestra calidad de defensores públicos. A todos aquellos que tienen la oportunidad en este momento de llevar la representación legal en un proceso jurisdiccional, en un proceso judicial de una niña, de un niño, de un adolescente, mil felicitaciones, de verdad, que sigan desempeñando esa labor tan apasionante, y que sigamos desarrollando ese perfil que nos merece cada uno de ellos. Pues muchísimas gracias. Envío un saludo al director de la Escuela Judicial, a todas las autoridades que me permitieron poder platicar con ustedes, y también al Instituto de la Defensoría Pública por dejarme hablar de lo que es, de la esencia que es, de la naturaleza jurídica que es, y de ese paso agigantado y de ese papel tan importante que está desempeñando a través de todas sus autoridades, a través de todos los directores, de todos los administrativos, y pues, ¿qué decir de los defensores públicos? De los más importantes. Un abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias. Hasta luego.